El momento en que el señor Martín vio mi collar, su rostro se descompuso completamente. Sus manos temblaron mientras señalaba mi cuello y susurraba: ese collar era de mi hija Sofía, desaparecida hace 20 años. Yo no tenía ni idea de que ese pequeño accesorio que había usado toda mi vida iba a revelar la mentira más grande que jamás me hubieran contado. Y lo que descubrimos después, cambió para siempre la vida de dos familias. Si alguna vez has sentido que toda tu vida ha sido una mentira, si has experimentado esa sensación de que algo no encaja, este video es para ti. Dale like ahora mismo porque esta historia de justicia y reencuentro te va a dejar sin palabras. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque historias como esta necesitan ser contadas. Mi nombre es Alex, y durante 23 años creí que conocía mi historia. Carla, mi madre adoptiva, me había criado con amor, o al menos eso pensaba. Desde pequeño llevaba puesto un collar que ella me había dado, diciéndome que había pertenecido a alguien muy especial. Era una cadena delicada con un pequeño dije en forma de corazón, algo que cualquier persona pasaría por alto, pero para mí representaba el único vínculo con un pasado que creía perdido. Carla siempre me había dicho que mi madre biológica me había abandonado. Tenía problemas mentales graves, Alex, me decía con esa voz cargada de falsa compasión que ahora reconozco. Te dejó porque no podía cuidarte. Yo te salvé de una vida terrible. Durante años, esas palabras resonaron en mi cabeza como una verdad incuestionable. Me había construido una identidad alrededor de esa historia, el niño abandonado que había sido rescatado por una mujer bondadosa. Pero la vida tiene formas crueles de revelarnos la verdad. Aquel martes de marzo, nervioso como siempre antes de una entrevista de trabajo, me dirigí a las oficinas de una empresa de construcción. Necesitaba ese trabajo desesperadamente. Mis ahorros se agotaban y las deudas se acumulaban. El señor Martín, el gerente de recursos humanos, era un hombre de unos 50 años, con canas prematuras y ojos que parecían cargar con un peso invisible. La entrevista transcurría normalmente. Hablamos sobre mi experiencia, mis expectativas, los horarios. Pero entonces, cuando me incliné hacia adelante para entregar mi currículo, mi collar se deslizó fuera de mi camisa. El cambio en el rostro del señor Martín fue instantáneo y aterrador. Sus ojos se fijaron en el collar como si hubiera visto un fantasma. Su respiración se volvió irregular, sus manos comenzaron a temblar visiblemente. Durante varios segundos que se sintieron como eternidad, no dijo nada. Solo me miraba con una expresión que mezclaba shock, esperanza y un dolor profundo. Ese collar, finalmente murmuró, su voz apenas un susurro. ¿De dónde lo sacaste? La pregunta me desconcertó. Es de mi madre adoptiva. Me lo dio cuando era niño. El señor Martín se levantó abruptamente de su silla, caminando hacia la ventana. Podía ver cómo luchaba por controlar sus emociones. Cuando se volvió hacia mí, había lágrimas en sus ojos. Ese collar pertenecía a mi hija, Sofía. Desapareció hace exactamente 20 años. El mundo se detuvo. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Eso es imposible, logré articular. Mi madre adoptiva me dijo que... ¿Cómo se llama tu madre adoptiva? Me interrumpió. Carla. Carla González. Vi cómo sus puños se cerraron. Su rostro se endureció con una expresión que nunca había visto antes, pura rabia contenida. Conozco a Carla González, dijo con una voz que helaba la sangre. Y tenemos que hablar. Lo que me contó después destrozó todo lo que creía saber sobre mi vida. Sofía era su única hija. Tenía 20 años cuando desapareció una noche de enero. La policía había buscado por meses, pero nunca encontraron ni rastro. El caso se había cerrado como persona desaparecida, pero él nunca había dejado de buscar. Ese collar, me explicó con lágrimas corriendo por sus mejillas, se lo regalé en su cumpleaños número 18. Nunca se lo quitaba. Jamás. Decidimos que tenía que confrontar a Carla inmediatamente. El señor Martín insistió en acompañarme. Durante el trayecto a casa, mi mente era un huracán de preguntas y emociones. ¿Era posible que Carla hubiera mentido sobre todo? ¿Qué había pasado realmente con mi madre biológica? Cuando llegamos a casa, encontré a Carla en la cocina, preparando la cena como cualquier día normal. Pero ya nada era normal. Carla, dije, mi voz temblando de nervios y adrenalina, necesito que me digas la verdad sobre este collar. Ella levantó la vista y su expresión cambió inmediatamente al ver al señor Martín detrás de mí. El color desapareció de su rostro.
Era la expresión de alguien que había sido descubierto después de 20 años ocultando un secreto terrible. No sé de qué hablas, Alex, mintió, pero su voz la traicionaba. ¿Conoces a Sofía Martín?, le preguntó el señor Martín directamente. Nunca he oído ese nombre, respondió, pero sus manos temblaban mientras limpiaba obsesivamente el mismo plato una y otra vez. Fue entonces cuando el señor Martín sacó su teléfono y me mostró fotos que me cambiaron la vida para siempre. Eran fotografías antiguas, de hace más de 20 años. En ellas aparecía una joven hermosa, de cabello castaño y sonrisa radiante. Pero lo que me partió el alma fue la siguiente foto: Carla y esa misma joven, abrazadas, sonriendo a la cámara. Esta foto fue tomada 3 meses antes de que Sofía desapareciera, explicó el señor Martín. Carla era su mejor amiga. El plato que Carla tenía en las manos se estrelló contra el suelo. Sus piernas flaquearon y tuvo que agarrarse del fregadero para no caer. La mentira de 20 años finalmente se desmoronaba. Por favor, susurró, pueden explicar. Pero nosotros queríamos respuestas, no explicaciones a medias. La presión fue demasiado. Bajo la mirada acusadora de ambos, Carla finalmente se quebró. Las palabras salieron de ella como una confesión desesperada, revelando una verdad más horrible de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Yo estaba enamorada de Roberto, comenzó, con lágrimas derramándose por sus mejillas. Pero él eligió a Sofía. Siempre la eligió a ella. Era perfecta, hermosa, inteligente. Todo lo que yo no era. Su voz se volvió amarga, llena de una envidia que había fermentado durante décadas. Cuando me enteré de que Sofía estaba embarazada de Roberto, no pude soportarlo. No solo me había quitado al amor de mi vida, ahora iba a tener su hijo. Era como si el universo se burlara de mí. El señor Martín y yo la escuchábamos en shock absoluto. Esta no era la mujer que yo había conocido como madre. Esta era una extraña movida por celos enfermizos. Conocía a Pedro, continuó. Él tenía sus propias razones para odiar a tu familia, dijo señalando al señor Martín. Años atrás, habías estado involucrado en un accidente que arruinó su vida. Cuando le propuse el plan, él aceptó inmediatamente. Mi sangre se heló. ¿Qué plan? Secuestrar a Sofía, confesó, su voz apenas audible. La idea era mantenerla lejos hasta que Roberto me eligiera a mí. Pero todo salió mal. El señor Martín se abalanzó hacia ella, pero yo lo detuve. Necesitábamos escuchar toda la verdad. Pedro se volvió violento, continuó Carla. Durante el secuestro, Sofía trató de escapar. Pedro la golpeó en la cabeza, fuerte. Muy fuerte. Cuando nos dimos cuenta de lo que había pasado, ella, ya no era la misma. Había perdido la memoria, estaba desorientada, confundida. Las lágrimas ahora corrían libremente por mi rostro. Esta mujer, que había llamado madre durante 23 años, había participado en la destrucción de una familia entera. Pedro entró en pánico. Dijo que teníamos que deshacernos de ella. La llevamos a Villa Hidalgo y la abandonamos allí, diciéndoles a las autoridades locales que era una vagabunda con problemas mentales que habíamos encontrado. ¿Y qué hay de mí?, pregunté, mi voz quebrada por la emoción. Cuando la abandonamos, Sofía ya había dado a luz. El parto fue complicado. Pedro decía que el bebé probablemente moriría. Pero yo no podía dejarte morir. Te llevé conmigo. Roberto nunca supo que tenía un hijo. La habitación quedó en silencio sepulcral. El peso de 20 años de mentiras y traición llenaba el aire como una presencia tangible. El señor Martín, mi abuelo biológico, temblaba de rabia contenida. ¿Dónde está mi hija ahora? No lo sé, sollozó Carla. Pedro se encargó de todo eso. Yo solo quería criarte como mi propio hijo. Pero ya habíamos escuchado suficiente. El señor Martín llamó inmediatamente a la policía mientras yo trataba de procesar que toda mi identidad había sido construida sobre el sufrimiento de mi verdadera familia. Lo que siguió fue una operación policial que se sintió como una película. Las autoridades presionaron a Fernando, un viejo amigo tanto de Carla como de Pedro, quien finalmente reveló el escondite donde Pedro había estado viviendo todos estos años. Cuando la policía rodeó la casa deteriorada en las afueras de la ciudad, Pedro inicialmente se negó a cooperar. Pero enfrentado con las confesiones de Carla y las evidencias acumuladas durante 2 décadas, finalmente quebró. Ella está en Villa Hidalgo, admitió. En una casa abandonada cerca del río. Ha estado ahí todos estos años.
Mi corazón casi se detiene cuando escuché esas palabras. Mi madre biológica había estado viva todos estos años, abandonada y sola, mientras yo crecía en una mentira cuidadosamente construida. El viaje a Villa Hidalgo se sintió eterno. El señor Martín y yo viajamos con los oficiales, cada kilómetro cargado de expectativa y terror. ¿En qué condiciones la encontraríamos? ¿Sería demasiado tarde? La casa abandonada era exactamente eso, una estructura en ruinas que había sido olvidada por el tiempo. Pero adentro, en una habitación pequeña y húmeda, la encontramos. Sofía, mi madre biológica, era una mujer frágil de 43 años que parecía haber vivido el doble. Su cabello, que una vez había sido hermoso según las fotografías, ahora estaba gris y desgreñado. Sus ojos, aunque confundidos, mantenían una chispa de la mujer que una vez había sido. Cuando vio al señor Martín, algo en sus ojos cambió. Un reconocimiento profundo, primitivo, que trascendía los años de trauma. «Papá», susurró con una voz ronca por años de desuso. Las lágrimas corrían libremente por el rostro del señor Martín mientras se acercaba lentamente a su hija. «Sí, mi amor. Soy yo. He venido a llevarte a casa». Pero cuando sus ojos se posaron en mí, específicamente en el collar que llevaba puesto, algo más despertó en ella. Una memoria maternal que había sobrevivido a 2 décadas de confusión y dolor. «Mi bebé», murmuró, extendiendo una mano temblorosa hacia mí. «Mi pequeño Alex». En ese momento, 3 generaciones de una familia destruida por la envidia y la venganza finalmente se reunieron. Era doloroso, hermoso y devastador al mismo tiempo. Los meses siguientes fueron de healing y reconstrucción. Sofía fue hospitalizada y, con el tratamiento adecuado, comenzó a recuperar fragmentos de su memoria. Carla y Pedro fueron arrestados y condenados por secuestro, abandono y una serie de otros cargos. Mi padre biológico, Roberto, había muerto años atrás sin saber nunca que tenía un hijo. Pero encontré en el señor Martín, mi abuelo, un amor y una conexión que nunca había experimentado. Sofía, aunque dañada por los años de abandono, comenzó lentamente a recordar quién había sido. Y más importante, comenzó a conocer al hijo que le habían robado. El collar que había usado toda mi vida, sin saber su verdadero origen, se convirtió en el símbolo de una familia reunida contra todas las probabilidades. A veces, los objetos más simples cargan con las historias más poderosas. Esta experiencia me enseñó que la verdad, sin importar cuán dolorosa sea, siempre encuentra una manera de salir a la luz. Y que el amor real, el amor de familia, puede sobrevivir a décadas de separación y trauma. ¿Has tenido alguna vez esa sensación de que algo en tu vida no encajaba completamente? ¿Has descubierto verdades sobre tu familia que cambiaron todo lo que creías saber? Comparte tu historia en los comentarios abajo. Y si esta historia de reencuentro y justicia te tocó el corazón, dale like y suscríbete al canal para más historias reales que restauran nuestra fe en que la verdad siempre prevalece.